En Contacto Informativo recibimos a nuestro invitado de hoy. Las 7 de la mañana con 36 minutos. Amigos, muchas gracias. Buenos días a quienes a esta hora de la mañana se integran en ser parte en Contacto Informativo de Radio Máxima 104.3 FM para las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha. Facebook Live en vivo, Contacto Informativo Imbabura, nuestro canal de YouTube, Contacto Informativo Imbabura, nuestra plataforma www.turradiomaxima.com, como también en Instagram en este 1 de mayo. Nuestro invitado a esta hora de la mañana es del señor ingeniero Osvaldo Landazuri desde la capital de la República, analista económico, analista político, para hablar sobre lo que está pasando en el país y cuáles son las alternativas que se debería tomar ante la crisis que estamos atravesando: inseguridad, crisis económica, crisis energética, crisis política, crisis de seguridad. El país hoy por hoy necesita de toma de decisiones que permitan cambios profundos. Ingeniero, gracias por permitirnos dialogar. Y quisiera empezar por este tema. Hoy, 1 de mayo, que se recuerda el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajo. ¿Consideraría usted que las condiciones del país han mejorado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a las provincias del norte. A ver, pues indudablemente yo creo que he sido de los más objetivos, de los más claros en decirle al país lo que venía pasando ya desde hace varios años. Usted recordará la desfachatez de Lazo diciendo que había equilibrio macroeconómico, una macroeconomía equilibrada. Su ministro Arosemena diciendo que había inversión social. Ojalá, yo he dicho en varios medios, y al menos enterremos para siempre estos personajes tan nefastos en la historia del país. Ahora, pues, indudablemente las cifras dan cuenta de una situación que es cada vez más complicada, cada vez más delicada, cada vez más difícil. Y entonces hay que actuar y entender la situación con objetividad, con un análisis que sea abierto para que podamos conversar los ecuatorianos. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Primero es un Estado que realmente no alcanza a pagar, no alcanza a cubrir cada año lo que gasta. Y entonces la respuesta que nos han dado siempre es que el 80 y más por ciento es salud, es educación, es seguridad, y por lo tanto eso no se topa. Y usted se encuentra con asuntos tan torpes, tan raros, tan extraños, tan locos, como que, por ejemplo, el año pasado, en el mes de diciembre, un solo funcionario de CENEL ganó $60,000 en un solo mes. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué esperamos para intervenir las empresas públicas? Petroecuador, Petrocomercial, CENEL, CELEC, CNT, todas deberían ser intervenidas. En salud me cuentan, por ejemplo, que si usted es un chofer de una ambulancia, trabaja 24 horas un día, descansa 3 días al día siguiente. Entonces, todo eso le está dando cuenta del primer problema del que estoy hablando, es decir, es un Estado completamente ineficiente. Y eso no significa que yo soy de los que abona por despedir gente o algo por el estilo. Lo que estoy diciendo yo es que analicemos la eficiencia estatal para ver qué es lo que realmente está pasando. Pero a los políticos no les interesa. No les interesa porque es un botín al final de las elecciones en donde se acomodan todos los actores que le acompañan al presidente de turno para la coalición respectiva. Entonces, ese es el primer problema. Avanzo más rápido hacia los otros. Tenemos un gran asunto de los subsidios que debemos conversarlos como ecuatorianos. Tenemos además la seguridad social como una bomba de tiempo. Y tenemos, por último, un asunto de leyes de trabajo, de las leyes laborales, que realmente no se actualizan, no logran ser parte de un Ecuador que mira hacia el futuro. Y no se olvide, las provincias de Imbabura, del Carchi, van a sentir con muchísima fuerza ese nefasto acuerdo comercial con China que se firmó casi que calladitos los ministros de Lazo sin informarle al país cuáles fueron los estudios de la CEPAL, los impactos. Yo mucho me temo que lo que usted ha visto respecto a multinacionales que se van del país en estos días va a empezar a suceder cada vez con más fuerza porque realmente competir con este gigante asiático es misión imposible, mucho más con esto que yo he comentado hace unos segundos. Ahora, ingeniero, usted acaba de señalar una realidad, pero también es cierto
de que esto viene como una herencia que no se ha venido tomando decisiones en el plano económico, en el plano productivo, en el mismo desarrollo social en nuestro país. Estas herencias por desgobiernos que vienen no desde hace 10 años, sino también de décadas anteriores, hoy está pasando factura y lo que está viviendo el Ecuador es sumamente grave. La deuda externa, que de acuerdo a datos sobrepasa los 80.000 millones de dólares, no hay dinero en este momento para la seguridad, no hay dinero para el tema de la salud, el tema de la educación. Es la crisis económica la que ha venido, lógicamente, por no tomar decisiones coherentes en el país a, lógicamente, desembocar en esta crisis que estamos atravesando. Pero ¿consideraría usted que la política pública, es decir, las decisiones que se toman desde un Estado, desde la misma Asamblea, han permitido de que el país hoy esté como esté, o depende, lógicamente, de estas leyes que también sean un poco más claras para beneficiarle al ecuatoriano? Yo creo que es una combinación. Lo que usted ha dicho es correcto. Usted tiene hagamos una síntesis muy pequeña para entender el punto de vista que yo tengo. Pues esto empieza desde la época del expresidente Correa, cuando tiene un primer periodo que yo diría que fue interesante y que el país lo necesitó en términos de inversión. El problema es que esa visión respecto a la inversión pública del socialismo del siglo XXI se agota cuando usted se queda sin plata, es decir, el Estado comienza a copar todos los espacios y ya ve lo que terminó pasando, es decir, problemas de corrupción en cada una de las obras, obras inconclusas y al final un país que se queda sin recursos para poder seguir avanzando con un Estado que, insisto, copa todo. Luego viene Moreno y Lazo, que realmente no toman decisiones, es un ajuste que nunca se dio donde debió haberse dado, es decir, en lo que yo le comento, decisiones económicas respecto a intervenir las empresas públicas, respecto a hacerle más eficiente al Estado, respecto a separar salud de seguridad social, por ejemplo, en el IES y tomar decisiones. Y luego vienen los mismos actores de siempre, ¿no? Es decir, todavía le veo a Dajik opinando cuando él fue el culpable del feriado bancario, todavía le veo a Augusto de la Torre, ministro de Sixto, ministro de Maguad, asesor de todos ellos, diciendo, ahí está la solución, jubílense más viejos y paguen más. Qué desfachatez, qué locura realmente. Entonces es la combinación de todo, es decir, es todo lo que nos ha venido pasando, más los mismos actores. Ahí usted vio, yo decía, momias se levantaron de los sarcófagos a decir que nos suban el IVA, por favor, que si no se acaba la dolarización, Hurtado, Pachano, realmente es una locura lo que vive el país. Entonces, ahí usted encuentra un poco lo que estamos viviendo, es decir, es una herencia de hace varias décadas ya que empieza con Correa del desmantelamiento de las instituciones Ahora, públicas. ingeniero Aldazuri, pero a ver, estamos hoy en un nuevo gobierno, un gobierno joven que aparentemente dio la esperanza de cambio en el país. Se han aprobado 5 leyes económicas urgentes para el mejoramiento económico de este país. El tema también de la ley No Más Apagones en nuestro país, que hoy estamos viendo lo que está atravesando. ¿Consideraría en todo caso que lo que está actuando actualmente el gobierno del presidente Daniel Noboa no es la línea correcta para salir de la crisis de todas estas áreas, o qué, señor ingeniero? Sí, justo hacia allá iba. Es decir, ese es el génesis de lo que yo considero como problema y además las aristas que tenemos. Pero ahora justo iba a decir, bueno, ¿qué hacer y qué es lo que está haciendo el gobierno? Primero, es un gobierno que se encuentra con la presidencia. Por A, B, C razones se encuentra con la presidencia y por lo tanto no tiene ningún equipo, no tiene nadie preparado alrededor. Entonces es difícil que usted pueda tomar decisiones correctas solito. Es decir, sin equipo, sin asesores correctos. Véale hablar a la ministra del Medio Ambiente y se da cuenta de lo que yo le digo. O vea a una ministra de producción que no tiene una sola pizca de noción de una agenda de competitividad. Entonces, ahí va a responder su pregunta. Es decir, no veo realmente luces claras respecto de hacia dónde está yendo el Ecuador. Usted habló de las leyes que se han aprobado, pues se han aprobado varias leyes que fundamentalmente, para mí la más relevante es aquella que le pudo subir impuestos al Ecuador y por eso usted se pudo aproximar al Fondo Monetario Internacional. Esa es la más relevante. Respecto a la ley de empleo joven, respecto a la ley energética, usted no va a ver ningún cambio,
usted no va a ver nada significativo atrás. ¿Por qué? Porque las decisiones de fondo, las profundas, por ejemplo, hablar de las tarifas eléctricas y quitar los subsidios a las mineras, me parece que es el primer paso lógico, pero entiendo que la familia, según la oposición, no me consta a mí, la familia de Novoa tiene intereses en mineras, pues no se toman esas decisiones. Insisto, los acuerdos comerciales son un desafío gigante. Si usted no toma acciones respecto a leyes laborales, a darle algo de competitividad, usted va a ver cómo el desempleo sigue siendo parte de nuestro desarrollo lamentable, bueno, de nuestro subdesarrollo lamentablemente. Y entonces, respondiendo claramente a sus preguntas, no veo que esas leyes vayan a actuar en ninguna manera. Segundo, veo que el Fondo Monetario va a ser una tabla de salvación muy relativa en donde le va a prestar plata solamente para que usted le devuelva la plata. Nada más que eso, no veo un espacio grande y por lo tanto los problemas siguen. Usted va a ver que el Fondo Monetario le pidió, por ejemplo, alguna señal respecto a los subsidios para empezar los desembolsos. Ojalá y no se le ocurra al presidente topar los subsidios de la sociedad, es decir, los de la clase común y corriente. Digo yo me opuesto a los subsidios, pero creo que no es el momento. Yo empezaría quitando los subsidios a camaroneras, a pesqueros, a todos los que tienen que ver con la minería. Eso es lo primero que yo haría para que el Fondo Monetario tenga alguna señal. Y luego, ¿sabe lo que yo he propuesto? Lo que yo he propuesto es ir canjeando subsidios por inversión. Le he dicho al país, ¿qué les parece un centavo de combustible por una escuela? ¿O qué les parece 5 centavos por un hospital? Eso probablemente podría ser una manera de empezar un diálogo más constructivo con los actores del sector indígena, con los actores del sector rural ecuatoriano, para ver cómo usted va transformando el gasto en inversión y realmente va generando empleo. Pero esta idea que yo le digo no les gusta a los políticos, porque eso les quita micrófono, les quita pantalla, les quita oposición, y eso realmente es lo que le está sumiendo al país en este espacio que no avanza. Ingeniero, justamente tomando sus palabras, la preocupación de ciertos sectores y creo que de la mayoría de ecuatorianos es que están tomándose decisiones políticas en miras a un proceso eleccionario. El clientelismo político tal vez que hoy por hoy está calando en el tema, por ejemplo, de la inseguridad en el país que nos tienen todavía sumidos, el tema de la crisis política que se ha atravesado entre RC, el mismo gobierno y otros sectores políticos que no han sabido pensar primero en el país, sino en sus alas políticas y personales, permítame el término, y esto preocupa al pueblo ecuatoriano. Y justamente lo que usted acaba de señalar, no se ha creado esa nueva ruta, esa nueva hoja de ruta para solucionar estos problemas. De allí que mucha gente se hace esta pregunta. Hemos confiado en un nuevo gobierno novato, como usted lo acaba de señalar, que no ha tenido un equipo profesional, técnico, coherente, con experiencia, pero que no sean los mismos de siempre, como usted acaba de señalar. Pero allí viene la gran interrogante. ¿No es posible o cuál sería la ruta posible para conseguir esos cambios? Pues a ver, yo le puedo decir lo que yo haría, es decir, no soy un político ni estoy buscando votos, gracias a Dios, pero no es sencillo el tema y creo que gran parte del asunto tiene que ver con la propia responsabilidad de la sociedad y seguir creyendo en estos políticos que ofrecen soluciones mágicas, ¿no? Porque no hay una solución mágica para esto. La seguridad se va a demorar décadas en salir, si no vea lo que pasó en Colombia, vea lo que pasó y pasa en México cuando el presidente de la República le saluda a la mamá del Chapo Guzmán. Es decir, usted se da cuenta, en México me refiero, entonces se da cuenta que no hay una solución mágica, no es que mañana viene un actor social cristiano y le dice, yo tengo la respuesta, vamos a poner radares en las fronteras, dice, no, no va a ser así. Tenemos que desmantelar un aparato corruptivo que está tomado hasta las esferas más altas que ustedes no se imaginan. A mí me cuentan que los policías que están vigilando el tránsito en tales provincias son parte del Tongo. Los militares en gran medida, no digo todos, pero en gran medida también son parte del acuerdo que existe con el narcotráfico por el dinero que manejan. Entonces, primero, no creer en estas soluciones mágicas y pedir un plan que realmente sea creíble y que realmente tenga consistencia y coherencia para los próximos años. Pero, Segundo, a ver, ingeniero, pero hemos tenido, permítame el término, botellas de ensayo
por todo lo que ha pasado en estas últimas décadas. Ya tuvimos a los de izquierda, estamos con los de derecha, antes tuvimos a la derecha, la nueva generación ha confiado en la nueva generación con un presidente joven, pero lo que pasa es que no sé si no se conoce la verdadera realidad del Ecuador para tomar decisiones o la misma institucionalidad. Asamblea, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Policía, el Ejército, otros y otros y otros, están tan empantanados que no permiten esos cambios, porque creemos todos de que el pueblo ecuatoriano confía aparentemente en un gobierno o en un nuevo gobierno o una nueva botella de ensayo, pero no encuentran la brújula, señor ingeniero. Sí, correcto. Lo que pasa es que también creo yo que a ver, yo estuve fuera del país en los debates, en el segundo le pude escuchar a Noboa y me pareció desastroso realmente lo que había visto yo. ¿Por qué digo esto? Porque el país elige a Noboa fundamentalmente por lo que muere Villavicencio y cambia el panorama político. Y por otro lado, un primer debate que se supone fue exitoso. No sé qué tan exitoso habrá sido, pero a lo que va el comentario, estimado, es que si bien los globos de ensayo que usted comenta se han realizado, se los ha realizado con muy poco análisis correcto, es decir, ya dejando la demagogia a un lado. ¿Por qué gana Lazo, además de un pésimo candidato del otro lado? Gana ofreciendo subir el salario a $500, gana ofreciendo bajar impuestos, cuando eso es imposible y era imposible. ¿Cómo gana Novoa? Novoa gana con un debate que, insisto yo, el primero, en el que el país dice, bueno, demos la oportunidad, pero cuando usted ve el segundo debate, ya debió haber levantado alarmas de que estaba completamente extraviado, es decir, no hay realmente nada que hacer, por lo menos ahí no estoy diciendo votar por la otra candidatura, que a mí tampoco me parece ninguna buena alternativa. Lo que estoy diciendo es al menos la sociedad civil exigir a sus líderes que exijan un plan de acción. Por ejemplo, yo le cuento cuando estuvimos negociando el acuerdo con China, fuimos muy pocos y cuando usted hablaba con los empresarios textiles, cuando hablaba con los empresarios de Imbabura, pues muy pocos de las cámaras querían realmente participar y ser actores fundamentales en esto. Entonces yo creo que el primer paso es vincularse en la opinión pública, exigirle al gobierno, hacer que la sociedad forme una coalición social que al menos le permita, otra vez, disculpe la palabra, exigirle al candidato, al presidente, dame tu plan, no estoy pidiéndote ningún favor, es tu trabajo darme el plan y quiero que me debes el plan de seguridad para Imbabura, para el Carchi, para el Cotopaxi y quiero que esto me des mañana. Eso debería partir de los prefectos que usted ha visto que están comprándose autos blindados de $170,000 en Machala, en todo lado. Eso, más bien, en vez de que estén haciendo compras absurdas. Entonces, parte porque la sociedad se empodere, parte porque escuchen propuestas sensatas como las que yo estoy haciendo. Por ejemplo, que si bien capaz que dicen, no, no me agrada, me gusta seguir con el subsidio, yo les digo, el subsidio no va a durar y va a explotarles por las buenas o por las malas. Mejor transformémosle en una escuela, en una carretera, en una hidroeléctrica, transformémosle en un hospital. Eso es mucho más racional. Ahora, si usted quiere oír la píldora dorada, la va a oír, pero usted se va a volver a encontrar con el mismo problema. Ese Ahora, ha sido mi trabajo. me parece importante lo que usted dice, pero mire lo que acabamos de pasar, la consulta popular, donde el pueblo ecuatoriano, si bien es cierto, 11 preguntas de las 9, la que se habían haber puesto de acuerdo únicamente entre políticos en la asamblea y pasaba, 2 preguntas que ganaron el no, pero el pueblo ecuatoriano se pronuncia y mucha gente señala de que aparentemente, pues, en el tema de inseguridad el gobierno está trabajando en buena forma, que se necesita que se refuerce aquello. La pregunta D y la pregunta D de arbitraje internacional de trabajo por horas, que aparentemente pues el pueblo lo analizó y tomó este tipo de decisiones. ¿Cambian en algo este tipo de decisiones que el mismo pueblo ecuatoriano se está pronunciando? Lo que pasa es que el pueblo ecuatoriano no es ningún bobo, es un pueblo inteligente, es un pueblo sufrido, un pueblo joven todavía, ¿no? Somos una república joven y eso realmente me parece a mí que sí pasa factura en términos de madurez política. Pero si usted tiene una ministra de Trabajo que le dice que la hora va a costar o va a pagar 3.50 primero, luego sube a 7, luego sube a 8, veía yo desde el extranjero que luego les ofrecía 9, pero el pueblo dice me está engañando.
Entonces, ¿qué es lo que debía haber hecho usted? Una didáctica bien clara de qué es lo que es el trabajo por horas, cómo funciona en otros países. No es que a nadie se le quiere precarizar su puesto de trabajo. Lo que uno busca es alternativas más flexibles para que un emprendimiento que hace empanadas, que necesita entregarlas a domicilio durante determinadas horas, o una plantación de flores que tiene un esfuerzo adicional en el día de San Valentín o el Día de las Madres, o un restaurante que tiene que trabajar este 1 de mayo por el Día del Trabajo, o el segundo domingo, me parece, disculpen si me equivoco, la fecha del Día de la Madre, pues ahí es donde entra el trabajo por horas a funcionar. Pero si usted hace una didáctica tan desastrosa como la hizo y tiene una oposición que además le confunde al país, no tiene actores que le dicen, a ver, el trabajo por horas no es ningún cuco, es un asunto de entenderle bien y de normarle bien. Usted debió haber hecho que el salario mínimo con todos sus beneficios pase a ser por horas. Luego, usted negocia. Si trabaja un domingo, si trabaja un sábado, esa hora es más alta, indudablemente. Usted tiene afiliación, que es una afiliación correspondiente a las horas que está trabajando. Usted tiene los beneficios correspondientes a las horas que está trabajando, es decir, todo proporcionalmente, y decir al pueblo ecuatoriano, miren, podemos, incluso yo creo mucho en los pilotos, hacer la prueba con determinados sectores, en determinados sectores, y luego nos pronunciamos sobre este asunto. Respecto al arbitraje internacional, pues la experiencia ha sido horrorosa para el Ecuador. Yo personalmente creo que el país debería tener instituciones muy fuertes, pero usted ha visto, si le invade la Embajada de México, ¿de qué le sirve el arbitraje internacional, por Dios? De nada, no le va a venir un centavo de inversión. Usted lo que le oía a Prado, al ministro de Producción, bueno, no es de Producción, de Comercio Exterior de Lazo, le hablaba del shock de inversiones, le hablaba de un montón de convenios. Mentira, son todos unos mentirosos. Le llegaron al final el año pasado 300 millones de dólares, estimado, 300, la inversión extranjera más baja de la historia del país en los últimos 17 o 20 años. Eso es lo que ocasionaron estos actores nefastos. Entonces, claro, hay que hablar con claridad y, por supuesto, en este tema yo le digo a la población, hay temas que no siempre son lindos, que no siempre son bonitos, que no siempre nos gusta, pero que hay que conversarlos y que hay que ponernos de acuerdo civilizadamente. Entonces yo con esto, insisto, como no soy un candidato, no me van a ver en papeletas, pero al menos le digo, si usted ve que todo le ofrecen facilito, le dicen esto se va a arreglar haciendo cosas simples, no crea, no es verdad. Y por lo tanto exija que los candidatos que vienen a continuación, sus representantes en la asamblea, sus alcaldes, sus prefectos, le rindan cuentas. Es decir, usted dígale al ministerio, al municipio, dame, y esto debe haber sido para mí una pregunta de la consulta popular, ¿está usted de acuerdo con que la rendición de cuentas sea mensual de todos los GATS para que vean ustedes en qué se está gastando la plata? Y van a encontrarse con unas locuras de gastos en publicidad, en representación, en vehículos, en viajes. Eso es lo que está pasando en el país. Entonces, lo que deberíamos hacer los ciudadanos es hacer un gran frente social para exigir esto primero, y segundo, que ojalá y la voz mía con algunas otras que son también objetivas le sirvan de guía para que usted pueda tomar decisiones respecto a lo económico, a lo político y a lo social en términos de seguridad. Una última pregunta, señor ingeniero, agradeciéndole su presencia en Contacto Informativo. ¿Futuro incierto del Ecuador? Completamente incierto. El país no puede planificar ni los próximos 3 días. Nosotros hemos visto que realmente todo cambia. Usted, por ejemplo, cuando es un analista político, tiene un tablero político, le asesinan a un alcalde, cambia todo. Usted tiene un panorama económico, le vacunan, cambia todo. Es realmente un panorama absolutamente incierto y hay que estar entendiendo que estamos trabajando en este panorama. ¿Para qué? Para tomar decisiones de ese estilo, es decir, cuidar mucho el empleo, cuidar mucho la actividad económica, tener precaución respecto a las decisiones, porque el Ecuador se volvió un país en el que uno no puede planificar ni horas, peor todavía meses o años. En eso estamos y es por eso que usted no ve inversión y es por eso que usted no ve empleo, que son las dos características económicas que le enseñan los libros para la generación de bienestar en una sociedad. Muchas gracias. Osvaldo Landazuri, analista político, a través de Contacto Informativo. Ciudadano
oyente y televidente que nos escucha a esta hora de la mañana, usted saque su propia conclusión. Usted tiene también la última palabra, porque de usted depende el futuro del país. Gracias, señor ingeniero. Momento de irnos a